Demos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos como iglesia a adorarlo y a glorificarlo a Él. Vamos a iniciar en oración. Les invito a que me acompañen a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a ti, Señor, nos acercamos hoy con un corazón contrito y humillado, agradecido contigo, dándote gracias, Padre, por hacernos tus hijos, por permitirnos acercarnos a tu trono de la gracia, a rendirte culto de alabanza y a glorificar tu nombre, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido que tu iglesia se reúna a conocer más de ti, a conocer de tus atributos y de quién eres tú realmente, Señor. Hoy te damos gracias y te imploramos, Padre, que nos perdones por todos los pecados que hemos cometido hasta hoy y reconocemos, Señor, que constantemente pecamos. Suplicamos sabiduría e inteligencia para poder entender tu palabra, para poder aplicarla a nuestras vidas y vivir cada día sabiendo que tú estás delante de nosotros y siendo más a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, siempre redarguyéndonos antes de pecar. Y que podamos, Señor, tener la fuerza para morir a nuestro pecado. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estaremos continuando con la serie de teología sistemática, en la cual hemos venido estudiando los atributos de Dios. Y nos encontramos en los atributos incomunicables de Dios, en donde podemos decir que son atributos que pertenecen única y exclusivamente a Dios. Y en esta mañana miraremos o estaremos exponiendo el atributo de la omnipresencia de Dios. Omni, todo, presencia haciendo referencia a todo lugar o está en todo lugar, mostrando así que Dios está en todas partes, lugar y tiempo. Sin embargo, para iniciar este atributo, quiero que empecemos con una pregunta, a la cual espero escuchar sus respuestas. La pregunta es fácil. ¿Qué es el infierno? ¿Quién me podría definir el infierno? Hermano Naisel. Ok. Sí, exacto. Ujú. Claro. Sí. Hermana Vero, decía. Lo opuesto al cielo, claro. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra definición? Ujú. Amén. Exacto. Podríamos o conocemos esa definición del infierno. Pero quisiera hacer una preguntita de pronto más exacta. Y es, ¿está la presencia de Dios en el infierno?
El hermano Naisel dice que sí. Allá el hermano. Ujú. Ahí también hay lógica, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien más? ¿Será que Dios está en el infierno? Y hago esta pregunta precisamente porque en el día de hoy, en la iglesia posmoderna, se da esta definición de que el infierno es la ausencia de Dios. No sé si algunos habrán escuchado esa definición. Teología liberal y posmodernismo, sí, tiene razón mi hermano, pero es una doctrina o una enseñanza que ha ido tomando fuerza. Ha crecido esta doctrina de que el infierno es la ausencia de Dios. Sin embargo, debemos tener claro que al decir que es la ausencia de Dios, estamos negando la doctrina de la omnipresencia de Dios. Estamos diciendo que es un lugar en donde no está Dios. Y la Escritura, a través de muchos pasajes, nos muestra que Dios está en todo lugar y en todo tiempo. Esta doctrina nace no como una doctrina en realidad. Esta frase es el título de un libro, de un cuento, escrito por Ted Chiang, un teólogo norteamericano, el cual publica este libro de El infierno es la ausencia de Dios, el cual es una narración en cuento y es publicado en el 2001. Tanto se hizo popular que se ha convertido en una doctrina decir que el infierno es la ausencia de Dios, sin tener en cuenta que es una inmensa contradicción a la doctrina de la omnipresencia. Es por eso que me gustan las palabras que dice el doctor R.C. Sproul, o que dijo el doctor R.C. Sproul en uno de sus comentarios a este tema. Él dice, lo peor del infierno es la presencia de Dios allí, haciendo referencia a que Dios está en el infierno y es lo peor que puede pasar porque Dios está derramando toda su ira. Dios en el infierno está presente. No podemos decir que no. Pero hoy no vamos a tratar la doctrina del infierno, vamos a tratar la doctrina de la omnipresencia de Dios. Sin embargo, creo necesario iniciar de esta manera porque se ha vuelto popular decir que es la ausencia de Dios. Decir que Dios no está en el infierno es una creencia muy popular. Sin embargo, hoy miraremos esta escuela en dos puntos. Y el primer punto que vamos a estar tratando es la doctrina de la omnipresencia de Dios. Y en el segundo punto miraremos las implicaciones de la doctrina de la omnipresencia de Dios. Esas implicaciones que tiene tanto para nosotros como creyentes como para los inconversos. Donde estaremos tratando de entender todo lo que abarca esta doctrina y ante todo, cómo debemos tener presente esta doctrina siempre. Permiso. Para lo cual quiero iniciar con nuestro primer punto, que es la doctrina de la omnipresencia de Dios. Y quiero que entendamos que al estudiar esta doctrina, podemos contradecirla sin darnos cuenta. Vemos cómo al decir la iglesia posmoderna y la iglesia liberal que el infierno es la ausencia de Dios, están contradiciendo enormemente esta doctrina. Sin embargo, ellos aseguran que la Biblia
enseña que el infierno es la ausencia de Dios, como lo escuchamos que lo dijo el hermano. Es algo que se ha llegado a buscar la manera de respaldarlo con la misma escritura. Y la base que se utiliza para esto la encontramos en la epístola que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, la segunda epístola, vamos a buscarlo, segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 9, y ellos se enfatizan en el versículo 9. Dice el Señor a su pueblo en segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecemos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y es aquí donde llegan a decir que la Biblia enseña que no hay presencia de Dios en el infierno. ¿Y por qué lo dicen? Porque Pablo asegura excluidos de la presencia de Dios. Sin embargo, Pablo lo que está diciendo es que aquellos que no creyeron ni obedecieron a Dios serán retribuidos de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que hicieron, y que sufrirán pena eterna. Pero al decir Pablo, pero al Pablo asegurar que están excluidos de la presencia de Dios, no está diciendo que Dios no está en el infierno. Esa palabra excluidos no está haciendo referencia a una separación total. Y miren por qué lo digo. Porque el texto termina diciendo, y de la gloria de su poder. O sea, no están separados totalmente de Dios, están separados, podríamos decirlo de alguna manera, de esa inmensa misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, los que hemos sido regenerados. Es ahí donde está la diferencia, y es por eso que no ven que Dios está en el infierno, aun cuando no está de igual manera que está en nuestros corazones. El apóstol no está asegurando que en el infierno no esté Dios, puesto que no existe ningún lugar donde no esté Dios. En todo lugar y en todo momento, haciendo referencia a tiempo y espacio, está Dios. Decir que no está en el infierno es contradecir este atributo. Pero como lo enseña la Biblia, en muchos pasajes que estaremos de pronto mirando alguno que otro, no hay lugar donde no pueda estar Dios. Es lo que nos dice precisamente el rey David en el Salmo 139. Acompáñenme por favor. Salmo 139, versículos del 7 al 12. Salmos 139, versículos del 7 al 12. Dice el Señor a su pueblo. Aquí está hablando el rey David y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo son las tinieblas que la luz. No hay nada en donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Este texto nos muestra claramente que en el infierno está Dios. David dice que si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Seol, el cual es definido en muchos textos de la Escritura como infierno, aquí está haciendo referencia. Sabemos que hace referencia al lugar de la muerte o al lugar de los muertos, haciendo claridad de lo que realmente quiere decir el término en el español, pero David está haciendo referencia al infierno de acuerdo a lo que está diciendo. Está haciendo una comparación con el cielo. En el cielo tú estás y en el infierno también, por decirlo más claramente. Y al punto de decir el mismo Señor a través de Jeremías, que Él no es Dios solamente de cerca, que Él es Dios de lejos y de cerca, que Él habita en todo lugar. Y esto lo dice Jeremías cuando los profetas empezaron a profetizar mentira y Dios da su palabra. Dios empieza a proferir contra el pueblo de Israel una profecía que está en Jeremías capítulo 23, versículos del 23 al 25. Dice el Señor a su pueblo en Jeremías capítulo 23, del 23 al 25. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Estos profetas estaban diciendo que habían soñado cuando no lo habían hecho. Pensando que Dios no estaba en la presencia de ellos cuando ellos decían sus mentiras. Sin embargo, Dios está ahí presente. Y Dios escucha lo que estos hombres dicen y le hace ver al pueblo que lo que están diciendo no es lo que Él ha dicho. Y esto porque Dios está en todo lugar. En todo momento estamos delante de la presencia de Dios. Dios enseña claramente en este texto que Él llena los cielos y llena la tierra. En todo lugar y espacio está. Esto haciendo referencia a otro atributo que ya estudiamos anteriormente, que lo enseñó precisamente el hermano Neisel, y fue la inmensidad de Dios. Si se acuerdan que Dios llena todo lugar, todo espacio, porque Él está ahí. Él lo llena con su presencia y va unido a lo que es la omnipresencia de Dios. También hace referencia a la eternidad de Dios, porque Dios eternamente ha estado, está y estará presente en todo lugar. Por eso que me gusta
lo que estuve leyendo de las palabras que leí, y quiero citar, del puritano Stephen Charnock, quien dice: de modo que hay varias manifestaciones de su presencia. Tiene una presencia de gloria en el cielo, por medio de la cual consuela a los santos. Una presencia de ira en el infierno, por lo que atormenta a los condenados. En el cielo es un Dios que extiende su haz de luz. En el infierno, un Dios que distribuye sus golpes de justicia. Por su providencia y esencia, Dios llena cielo y tierra. Y es que es algo supremamente importante que debemos estudiar de esta doctrina. Esta doctrina que estudiamos precisamente hoy es dividida en dos puntos, ya que muestra claramente que Dios está en los cielos y en la tierra y hasta en el mismo infierno. Y se divide en dos maneras de presencia de Dios, que era lo que les decía ahorita con respecto a la presencia de Dios en el infierno, que no es igual a la presencia que está entre nosotros los redimidos. Pero antes de pasar allá, quiero que veamos algo relativo al infierno. Y es que, ¿cómo es posible que siendo Dios santo, 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 puede habitar en el infierno sin contaminarse por el pecado? Esta es la pregunta que ha llevado a decir que en el infierno no está Dios, porque siendo Dios santo, es imposible que pueda estar en un lugar de tanta perdición. Sin embargo, nosotros podríamos decir eso de muchos lugares aquí en la tierra. La presencia de Dios no es igual en el infierno que en nuestro corazón. Sin embargo, muchas veces hemos visto situaciones en las que decimos, Dios no está ahí. Y contradecimos esta doctrina. Pero la división que se hace con el fin de entender cómo es la presencia de Dios, tanto en el infierno como en esos lugares de perdición. Ellos, los teólogos de la antigüedad, han dividido la presencia de Dios en una presencia esencial y una presencia eficaz. La presencia esencial lo que quiere decir es que Dios está presente en todos lados, pero sin contaminarse, sin extender o compartir de su esencia, y es lo que ocurre en el infierno. Sin embargo, cuando se habla de la presencia eficaz, se está hablando de esa presencia redentora en la vida de nosotros. Cuando Dios comparte con nosotros su Espíritu Santo y nos trae a vida eterna. Esa es la presencia eficaz de Dios, según lo enseñan la mayoría de los puritanos, haciendo referencia a cómo Dios está en el infierno sin tener que compartir su esencia con los que están en el infierno. No comparte su espíritu con ellos porque ya han sido condenados. Sin embargo, con nosotros, en su inmensa misericordia, nos ha compartido de su espíritu y nos ha dado vida. Esa es la manera en que podemos entender que Dios está en el infierno incluso. Que no hay lugar donde no pueda estar Dios.
Sé que para nuestra mente limitada es difícil muchas veces creer que Dios puede estar en el infierno habiendo tanta maldad, habiendo tanto pecado. ¿Cómo es posible que Dios pueda estar en un prostíbulo en donde lo que abunda es el pecado? ¿Cómo es posible que Dios pueda estar cuando violan a una niña o a un niño? Él está en toda su esencia. Lo que podríamos decir es con referente a su manera de actuar o de expresar su presencia. Sí. En ningún momento. Sí. Sí. Uh-huh. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste tú, oh roca, lo fundaste para castigar, muy limpio eres de ojo para ver el mal, y puedes ver el agravio. Después habla de queja como algunos de nosotros que han siempre la presencia del Señor y dice, ¿por qué el impío agravia al que es más justo que él? ¿Cierto? Sí. Parece que Sí. Parece que el Señor no estuviese presente, pero en realidad el Señor está ahí. Y eso es una de las cosas que más debe aterrorizar cuando pecamos. Porque cada vez que pecamos, el Señor está ahí presente. No se escucha casi, mi hermana. Uh-huh. Sí. Sí, basándonos en esa parábola, podríamos mirarlo así. Aunque también debemos tener claro que está haciendo referencia o está hablando el Señor en parábola. Lo cual quiere decir que no podemos de pronto mirarlo tan literal como para decir, no, es que están ahí al frente el uno del otro. Aunque el Señor dice que hay un gran abismo, una gran cima. Pero es cierto, el Señor está plenamente en el infierno, no está parcial, como decía la hermana Sayonara. Lo único es que su naturaleza en el infierno no es la misma naturaleza de amor y misericordia y del Espíritu Santo que comparte con nosotros. Ella no comparte su espíritu. Pero en el libro de los atributos de Dios, escrito por Steve Charnot, que fue una de las bases que usé para esta escuela, él dice de una manera que es muy entendible. Él dice, y así él, haciendo referencia a Dios, está igualmente presente con los demonios más negros, así como con los ángeles más brillantes, con el polvo más bajo, así como con el sol más brillante. Él está igualmente presente con los condenados y los benditos, ya que es un ser infinito.
pero no con respecto a su bondad y gracia. Él está igualmente presente en lo bueno y en lo malo, con los atenienses burlones, así como con los apóstoles creyentes, con respecto a su esencia, pero no con respecto a la respiración de su virtud divina sobre ellos para hacerlos como Él. O sea, a nosotros Dios nos ha dado ese soplo de vida que nos lleva a tener un nuevo nacimiento y nos hace semejantes a Cristo. Y cada día anhelamos ser más como Cristo. Sin embargo, aquellos que están en el infierno, aquellos que están en la perdición, no reciben ese aliento de vida o de nueva vida. Por tanto, no es que no esté el Señor con ellos. Lo que está diciendo Charnock es claro. Él está diciendo que esencialmente Dios está en todos, tanto en condenados como en salvos, pero está solo para preservarlos, solo para que estén ahí. Sin embargo, su virtud transformadora es dada solo a sus escogidos. Esa virtud de transformar el corazón de piedra por un corazón de carne es solo para los escogidos. Es con nosotros que el Señor se comunica y nos comunica su espíritu para que nosotros corramos a Él. Y quiero aclarar que esta división no se hace con el ánimo de dividir la presencia de Dios o de dividir a Dios. Se hace tan solo con el ánimo de que sea más entendible para nosotros. No es que vamos a decir, no es que Dios en esencia y Dios en virtud. No, esa no es la idea. Dios en una parte se manifiesta o se muestra de una manera y en los regenerados derrama todo su amor. Y yo en realidad creo que hemos visto situaciones y lugares en donde creemos que no está el Señor. Vemos como padres que violan a hijos y llegamos a pensar que ni siquiera está Dios por ahí. Se nos hace difícil creer y entender que Dios pueda estar en sitios en donde hay tanta maldad. Lo que ocurre en Rusia con Ucrania. Muchos podrían decir, no, es que allá no está Dios. Pero como lo dije inicialmente, no podemos creer que pueda existir un lugar donde no esté el Señor. Y creo que podríamos llegar a pensar que al entender o al ver situaciones difíciles y creer que Dios no está, podríamos creer que Dios está en el infierno, sí, pero no muestra ni su amor ni su misericordia. Y creo que muchos llegaríamos a pensar de esa manera. Muchos podríamos decir, Dios está en el infierno, Dios está en esos lugares en donde hay tanto pecado, pero no muestra su amor ni su misericordia. Creo que no he sido el único que en mi vida ha podido pensar así. Cierta persona un día me decía que Dios ahí no muestra su amor, que Dios en el infierno no puede mostrar ni su amor ni su misericordia. Pero ¿será que el Señor puede ser dividido de esa manera? Al analizar, ¿cómo podríamos llegar a pensar que Dios en el infierno no muestra su amor y su misericordia si son atributos de Él?
Y la Escritura nos dice, Dios es amor. Entonces, ¿cómo es que Dios no muestra su amor en el infierno? Se hace algo difícil para nuestra mente. Pero ¿qué ocurre? Al analizar y al mirar el atributo de Dios, o los atributos de Dios en su conjunto, vemos que no se pueden dividir. Lo cual nos lleva a entender que aún en el infierno, Dios está mostrando su amor, su misericordia. Y quiero que lo veamos desde un punto de vista más claro. Podríamos llegar a creer, por lo que hemos conocido y por lo que nos enseña la Escritura con respecto al infierno, que no hay misericordia ni hay amor de Dios ahí. Sin embargo, por muy malo que creamos o que tengamos presente que el infierno es, Dios no permite, por su amor y por su misericordia, no permite que sea mucho peor. ¿Cómo podría llegar a ser peor? No lo sabemos. Pero Dios frena el dolor que están padeciendo estos en el infierno. Así como frena la maldad del ser humano, todos podríamos haber llegado a ser peor de lo que fuimos. Dios no frena, sin embargo, vemos cómo en el infierno, aun cuando se ve que Dios derrama su ira para con todos los que están allá, también podemos decir que podría llegar a ser peor. Si no fuese por el amor y la misericordia de Dios, podríamos decir que es mucho peor. Podría llegar a ser aún más pesada la estadía de los que están en el infierno. Entonces no podemos decir que Dios no derrama su amor y su misericordia en esos lugares en donde se ve tanta maldad. La maldad podría ser mayor. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, porque veo que ya el tiempo se me ha ido, que es las implicaciones de la doctrina de la omnipresencia de Dios. Y cuando entendemos realmente que Dios está en todo lugar, cuando entendemos que en todo tiempo y lugar está Dios, o sea, cuando entendemos la doctrina de la omnipresencia de Dios, debemos tener claro que tiene muchas implicaciones, principalmente para nuestras vidas como creyentes. Porque cuando entendemos la omnipresencia tenemos esperanza. Tenemos esperanza de saber que nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, es omnipresente. Y que cuando nos prometió que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí, es precisamente por su omnipresencia. Él no está diciendo, no, es que yo estoy cuando se reúnen X, Y y Z. No, Él está diciendo cuando se reúnen dos o tres. Se pueden reunir en diferentes partes, dos o tres. Pero Él está ahí porque Él es omnipresente. Es por eso que cuando el Señor nos dice también, en Mateo 28, versículo 20 exactamente, en su parte final, cuando el Señor nos dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está haciendo una promesa que al entender la omnipresencia de Dios sabemos que Él la va a cumplir. Sabemos que Él estará con nosotros en todo momento y lugar, porque es omnipresente. Y eso es la gran esperanza que debe nacer en nuestros corazones al conocer esta doctrina. La esperanza de que el Señor siempre está junto a nosotros. Jesús está con nosotros todos los días, en todo momento y lugar. Él es omnipotente. Y esta esperanza también nos hace o se hace necesaria para todos nosotros.
En todo problema, en toda situación difícil que atravesamos, no estamos solos. Jesús está con nosotros. Esto nos lleva a descansar en Él. Es por eso que Él nos dice que vayamos a Él todos los que estamos cansados y trabajados. Y Él nos hará descansar. Porque cuando entendemos que Él está siempre a nuestro lado y que Él está ahí como poderoso gigante, entendemos que todo lo que nos ocurre nos ayuda para bien. Entendemos que el Señor está presente en cada momento de nuestras vidas. Siempre estamos delante de nuestro Dios. Y aquí otra implicación de saber eso es que siempre estamos delante de Dios. Y eso debe estar en nuestra mente, porque cuando pecamos, también pecamos ante la presencia del Señor. Cuando nosotros pecamos, estamos frente a la cara del Señor pecando, siendo rebeldes al Señor en su presencia. Vemos esa implicación que debe estar siempre presente en nuestra mente. No podemos escondernos y pecar sin que el Señor sepa, porque Él está en todo lugar. Es por eso que David, en el Salmo 51, versículo 4, dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. He hecho lo malo delante de tus ojos, porque tú estás presente en cada momento de mi vida, y cada vez que peco, ahí está el Señor. Esto debe llevarnos a querer morir a nuestro pecado. Esto debe llevarnos a no querer pecar más. Y este ejemplo claro lo vemos en Génesis, al igual que el ejemplo que ponía el hermano Naisel con respecto a cuando Caín mata a Abel. Pero uno más claro lo vemos cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido. Y ellos conocían que Dios estaba ahí y sabían que Dios conocía todo lo que ellos habían hecho. Es por eso que se esconden. Y cuando el Señor los llama, ¿cuál es la respuesta que da Adán? Génesis capítulo 3, versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Adán se esconde, no porque desconociera la doctrina de la omnipresencia de Dios. Él se esconde pensando que puede haber un lugar en donde Dios no lo vea. Pero Dios está presente. No hay lugar donde podamos escondernos, como lo dijo David en el Salmo 139. No hay ningún lugar en donde podamos escondernos de la presencia del Señor. Recordar este atributo debe llevarnos a ser cada día más perfecto. Debe llevarnos a querer morir cada día más a nuestro pecado. El Salmo 119 que estamos estudiando, en el versículo 168, dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Ese están delante de ti es: tú estás presente en todo lo que hago, Señor. Y cuando entendemos eso, debemos intentar ser más a la imagen de Cristo. Debemos buscar cada día más la perfección. Y esa es la implicación más grande que debe tener el conocer esta doctrina. Conocer esta doctrina nos debe llevar
a actuar cada día más como Cristo, a querer conocer más a Cristo para ser más igual a Él y actuar de una manera como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24, donde Él nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, porque estás delante del Señor. Porque el Señor está presente en todo lo que hacemos y decimos. Ya para concluir, solo quiero citar las palabras del puritano Stephen Charnock, que como les dije, usé su libro como base para hacer esta enseñanza. Y quiero citar sus palabras cuando él dice: Él está en todas las criaturas como su conservador, en los condenados como su terror, y en su pueblo como su protector. Él llena el infierno con su severidad, el cielo con su gloria, a su pueblo con su gracia. El Señor llena todo lugar y llena todo corazón. Nuestro corazón lo ha llenado de su gracia para que vivamos para su gloria. Y Él está presente en todo lo que hacemos. Por tanto, si Dios en su infinita misericordia llena todo lugar y en su eternidad vemos que en todo tiempo Él está ahí, delante nuestro, no hay el mínimo lugar donde no estemos protegidos por Dios. No hay el más mínimo lugar en donde Dios nos deje solo. Recordemos siempre esto. Recordemos que debemos morir a nuestro pecado porque Dios está presente en todo lo que hacemos. Como hijos de Dios, solo debemos querer ser más a la imagen de Cristo porque Él está presente. Y aquellos que nos ven y que escuchan por primera vez la doctrina de la omnipresencia de Dios, quiero recordarles que cada vez que pecan, están delante del Señor. Por tanto, no habrá excusa para decir pequé porque me tocó o pequé sin querer. Porque siempre el Señor ha conocido tus pensamientos porque Él está presente en todo momento. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra y demos gracias al Señor. Oramos y tenemos 10 minutos para preguntas y aportes. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, queremos darte gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras, Padre, que tú estás en todo lugar y momento. Padre, hoy te imploramos que nos perdones, porque entendemos que cada vez que pecamos, estamos delante de ti y que no tenemos excusa para esconder y justificar nuestro pecado. Padre, guíanos y ayúdanos para que cada día tengamos más sabiduría, más inteligencia y podamos ser más a la imagen de Cristo. Podamos imitar más a nuestro Señor y podamos vivir siempre para tu gloria. Gracias te damos, Padre, porque nos has permitido conocer que aún en el mismo infierno tú estás presente.
y que tú derramas, Señor, de tu amor y misericordia para todos los seres humanos, pero a nosotros nos has dado de manera especial y eficaz más de lo que le das al mundo, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aportes, el hermano Naisel. De que un predicador decía, y en la última parte Ok. se hablaba acerca del amor, con la gracia y con la misericordia del Señor, estudiando el ser de Dios, sabemos que no podemos dividirlo de ninguna manera, pero con relación a este lugar, me pareció entender, de que Dios manda, o que Dios puede mandar a una persona al cielo por amor. Es la apreciación que hacíamos esta pregunta. Ok, te preguntaban eso. No podía mandar a alguien por amor al lugar de los infierno eterno. Y la verdad es que no hay amor, no veo. Yo lo que veo es el juicio de Dios. Ahí lo que veo es la última parte que usted veía del puritano, en este lugar lo que hay es la severidad de Dios. Sí. Y permítame leerlo como dice Pablo. Dice, y que si Dios, queriendo mostrar su vida y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los pasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, ¿qué veo? Por un lado veo su justicia y por el otro lado veo su misericordia. Amén. Pero, o sea, podría me pareció entender de que Dios aún muestra su amor en este lugar de como que es verdad, ahí hay castigo, hay temida de Dios, y por supuesto que este lugar estaba la presencia de Dios. Exacto, bueno, empezamos por ahí. Al hablar del infierno, sabemos que Dios está ahí. Sabemos que el Señor, todos sus atributos están entrelazados. Entendemos que el atributo que más se muestra o el más visible es la ira de Dios y la justicia de Dios en el infierno. Pero no podemos separar el amor y la misericordia de Dios, porque, déjame y sigo. ¿Qué es lo que de pronto debemos mirar? Que si no hubiese amor y misericordia, podría ser aún mucho más fuerte el castigo. Y nosotros no podríamos llegar a medirlo por nuestra mente limitada. Pero nosotros sabemos que el castigo máximo es ese. Sí, pero te llevo de pronto a un caso ya más entendible. Ocurre de que el padre que viola a un hijo o a una hija está demostrando una maldad inmensa, cruel, pero aún así él pudo haber sido peor de lo que es, ¿cierto? Él pudo haber sido más malo de lo que es. Y el Señor refrena la maldad, ¿cierto? O el Señor deja que la maldad del ser humano llegue hasta donde podría llegar. Es ahí donde quiero que veas.
El Señor no deja que seamos más malos de lo que podríamos llegar a ser. Toda su ira, sí. No, no, no. Ujú. Sí, es que no es que sea una contradicción, es más, el puritano Steve Charnock precisamente hace referencia a ese. No, 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 él en su libro, sí, pero ¿cómo separamos el amor y la misericordia de Dios? No podemos. O sea, aunque no lo vemos, aunque no sabemos cómo, sabemos que ahí está. No, no, de pronto sí se puede, sí podríamos llegar a tener dificultad para comprender cómo se puede ver el amor y la misericordia de Dios en medio del infierno. ¿Qué veo en el infierno eterno? La aplicación de la justicia de Dios, Ujú. de su poder y para que se haga lo mejor. Eso es lo Claro. que veo en la verdad. ¿Qué veo en el cielo como redimidos y los escogidos? Misericordia, sí. Sí. Hermano Heriberto, ¿iba a aportar algo? Claro. Ujú. Así es. Hermana Sayonara iba a decir algo. Ok. A veces nosotros comenzamos a verificarnos ciertas cosas. Una chica dice que Dios guarda su bien, pues Dios quiere guardar. Lo que Él quiere que nosotros entendamos a verificar. Amén. Pero muchas veces también frustramos y no encontramos situación para nosotros. ¿Cómo podría Dios demostrar su amor? Claro. ¿Cómo más? Sí. Sí, es que no existe la manera de decir que no, que Dios no está mostrando su amor, incluso para. ¿Y cómo lo muestra? Por medio de la justicia eterna y santa del Señor.